Saludos. En esta ocasión abordaré un tema súper importante en la ingeniería económica que es evaluación económica de inversiones. Un tema de actualidad en el cual tanto a nivel nacional como e internacional se realizan inversiones de todo tipo. Pero primero definamos qué es inversión. ¿Ok? Una inversión es una acción financiera planeada con el objeto de crear o ampliar una empresa para producir bienes o servicios limitada por parámetros temporales, tecnológicos, políticos, institucionales, económicos, ambientales, o como se le conoce el PESTEL. ¿Ok? Aquí recordemos que el inversionista pide préstamo o quizás de su bolsillo para crear una empresa o ampliarla, en la cuales en periodos futuros se espera que el flujo crezca y con eso amortizar la inversión que se ha hecho. Veamos que es un proyecto que tiene mucha lógica con inversiones. ¿Ok? Una definición de proyecto es la búsqueda de una solución inteligente para resolver una necesidad humana. Veamos cuáles son los proyectos que se están ejecutando ahorita aquí en El Salvador y a nivel mundial. Por ejemplo, es común de que la mayoría de inversiones está en el sector de la construcción para apartamentos. De hecho, ya hace 20 años eh, por el Boulevard de Jerusalén, ahí era bosque, hoy no, hoy hay casitas y todo, ¿va? De hecho, vemos que las construcciones para nuevos hogares sigue y sigue y sigue, ¿va? Y claro, eso está apoyado por una demanda de la población, por un aumento de la población que busca su hogar propio. Entonces, ese tipo de inversiones se hace aquí en El Salvador y hasta en la China, en todas las partes. ¿Ok? Eh, Aquí se le ha apostado bastante a la generación de energía hidráulica por parte del agua, que para ahí se iba a construir la famosa presa El Chaparral. Todavía está en construcción y esperamos que este año lo construyan. Con eso se espera de que la generación de energía eléctrica a partir del agua eh, al final ahorren los costos de la construcción, ¿va? O por ejemplo se reduzca la cuota que se pagan los hogares, etcétera. Las empresas privadas también buscan expansión. Ese es un tipo bastante común de inversión en los cuales, por ejemplo, por abarcar mayor territorio regional, entonces abren nuevas salas. ¿Ok? Y eso lo vemos bastante común en los super selectos, en Walmart, en Primark, en todo ese tipo de retail. ¿Ok? Aeroman inaugura su sexto hangar de mantenimiento aeronáutico en El Salvador. ¿Ok? Entonces, eh, también esta industria, cuando recibe un aumento en su demanda, entonces ve unas nuevas formas de producción, de mantenimiento, en este caso mantenimiento aeronáutico, es decir, buscar un nuevo hangar para traer nuevas aeronaves y darle el servicio en el tiempo adecuado, en el tiempo oportuno. De hecho, esa noticia es algo viejita, de hecho ya va por su séptimo hangar. ¿Okay? De hecho, algunos de ustedes va a trabajar ahí. ¿Okay? La UCA no se queda atrás. La UCA antes de la pandemia compró un local en Soho, Las Cascadas, aquí por Antiguo Cuscatlán, donde eh, con este nuevo edificio, fuera de las instalaciones normales que tiene aquí en el Boulevard Los Próceres, buscaba ofrecer esos servicios a nuevas gentes, perdón, a nuevas personas que quizás no quisieran venir hacia el Boulevard de los Próceres, sino por las cascadas, ahí. Entonces, lastimosamente por la pandemia no tuvo el éxito esperado. Pero esperamos que en algún futuro se llene
nuevos alumnos aprendiendo diferentes cursos. ¿Okay? También en el área financiera, de hecho hoy este es un tema que ha tocado bastante un boom. Sabemos que el presidente le ha apostado al Bitcoin, al uso del Bitcoin, ¿okay? Para digitalizar las finanzas del Salvador. ¿Va? Algunos dicen que es para ahorrarnos los impuestos que se pagan de las remesas. Algunos otros dicen que es para lavar dinero, etcétera. Bueno, para bien o para mal, ya estamos encaminados en ese proyecto financiero donde aquí nosotros tenemos que educarnos financieramente. ¿Okay? El Bitcoin es una criptomoneda, así como hay varias, no es nueva, ya tiene sus años, pero es bien volátil. Entonces el salvadoreño tiene que aprender bien a cómo manejar esa volatilidad. Por ejemplo, ahorita están bien contentos porque llegó a 51,000, o sea que los $30 que les iban a dar en Bitcoin ahorita están como en 35 o 34 y algo. Entonces están contentos de que se le ha crecido la inversión, pero así como sube puede bajar. Entonces, cabal, esa es una inversión también, un proyecto. Entonces, por ejemplo, para concluir, vemos proyectos de construcción, vemos proyectos de nuevas expansiones, proyectos financieros, siempre para dar una solución. Por ejemplo, en la construcción de edificios para que la gente que no tenga un hogar poder habitar. Aquí, para ahorrarnos los impuestos de las remesas, etcétera. ¿Okay? O para digitalizar las economías, etcétera. ¿Okay? Bueno, los tipos de proyectos los podemos diferenciar o clasificar según su finalidad de la inversión. ¿Va? Por ejemplo, ya los dije, para lanzar nuevos productos o servicios. Por ejemplo, Apple cada año compite con Samsung y lanza un nuevo celular. ¿Va? El nuevo iPhone 13 va y solo le cambia ¿cómo se llama? La ubicación de las cámaras. No, dicen que tiene otras cosas, etcétera. ¿Okay? Pero las empresas compiten. Para ello realizan inversiones. ¿Okay? El año pasado, una de las empresas que más creció durante la crisis fue las empresas farmacéuticas. Más que todo las que hicieron las famosas vacunas que ocupamos ahorita, hoy en día, va. Por ejemplo, la Johnson Johnson, eh, la de Pfizer, etcétera. Entonces, ese tipo de farmacéuticas recibió bastante inversión y cabal, al instante recuperó esa inversión al vender todas las vacunas y sigue vendiendo. Por ejemplo, proyectos de mejora, por ejemplo, si se va a subcontratar, si se va a reemplazar algún equipo, si se va a ampliar la planta de producción, si se va a internacionalizar, es decir, expandir. Por ejemplo, si la UCA quisiera expandirse a Guatemala, Honduras, etcétera. De hecho, las empresas hacen ese tipo de expansión. O también, por ejemplo, tenemos un caso negativo que cuando se abandona. Por ejemplo, Jumex hace tiempo tenía su planta de producción camino a Nejapa. Entonces decidió que mejor se iba a quedar en México. Entonces cerró su planta que tenía aquí. Igual Maseca, por camino a Comalapa, la cerró también. Entonces también vemos que hay de todo tipo de proyectos. Así como hay ampliaciones, hay reducciones, eh, cuando hay creaciones, hay abandonos, etcétera. Ya parezco Calle 13 cantando Nadie como tú. Eh, y también, según su fuente de financiamiento, así podemos dividir el proyecto. ¿Va? Puede ser por fondos propios o por deuda o por leasing, ya sea préstamos, por bonos, etcétera. O también puede ser mixta,
mitad propios, mitad fondos propios, mitad deuda. De hecho, ya vamos a estudiar cada uno de estos tipos de proyectos. Y según la procedencia de los fondos, por ejemplo, puede ser privado, puede ser público, cooperación internacional, mixtos. Por ejemplo, ahorita con la Chivo es un proyecto estatal. Es decir, que el gobierno pone del dinero de los impuestos para crear ese tipo de empresas. ¿Ok? Y así tenemos diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, a mí me gusta bastante el fútbol. Me imagino que ustedes también. Y de hecho los equipos este año sufrieron bastante. Si no, pregúntenle al Barça. Entonces, que no puede fichar, no pudo retener a Messi y tuvo que dejar ir a algunos jugadores porque no tenía cómo pagarles o tenía que bajar la masa salarial. Entonces, pero también tenemos como equipos de Inglaterra que, por ejemplo, el Manchester City, dándose el lujo por pagar un jugador sobrevalorado. Ajá. Entonces, de hecho, los equipos también, esas son sus inversiones de los equipos de fútbol, contratar jugadores para ganar torneos importantes. Okay. Algunos les va bien, otros les va mal. Así es la vida. Okay. Bueno, para todos estos tipos de proyectos que les he mencionado, se tiene que realizar 3 estudios. Eso ustedes lo van a ver más adelante en formulación y evaluación de proyectos, que es una de las últimas carreras de ingeniería industrial. Se realizan 3 estudios. El primero es un estudio de mercado, en el cual el fin es determinar si hay demanda. Por ejemplo, las torres que se van a construir para vivienda, primero se hace un estudio de mercado para ver si hay demanda, si hay gente con el suficiente dinero para comprar esos apartamentos. Luego se hace un estudio operacional, es decir, si se es capaz con los recursos técnicos producir. En este caso sí, se puede construir el edificio, no hay ningún problema. Y por último, se hace el estudio económico, en el cual ya se tiene en cuenta la futura demanda, ya se tienen en cuenta los costos de la maquinaria a utilizar, la gente, la mano de obra y otros gastos administrativos, etcétera, que se van a ocupar durante el proyecto. Entonces, una vez teniendo los futuros ingresos y los gastos, se hacen los flujos y con ello nosotros nos encargamos de pasarlo todo al valor presente neto, es decir, al periodo cero, para determinar si los ingresos son mayores que los gastos o inversiones. En este caso se le conoce como VAN. Si tu VAN es positiva, tu proyecto va a ser rentable, de lo contrario no. Claro, los inversionistas también comparan la TIR con la TEMAR. Bueno, estos dos conceptos yo lo voy a explicar mucho más adelante con otros ejercicios que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué es lo que se busca en la evaluación económica de una inversión? Primero, como ya les dije, ganar. Nadie invierte para perder. De hecho, una inversión espera que continúe durante años y años, años. Claro, la evaluación económica nosotros lo hacemos con un flujo con un horizonte de periodo limitado. Por ejemplo, lo hacemos para 10 años, el estudio de inversión, o para 20 años. Claro, depende del tipo de proyecto. Veamos un diagrama de inversión. Okay. Nosotros ya lo vimos en la unidad 2, donde en el año 0 o en el periodo 0 se realiza una inversión inicial, pero se espera que durante los N años haya flujos de efectivos positivos que vayan amortizando esa inversión. Entonces, lo que nosotros hacemos es pasar esos flujos al periodo 0 y ver de que haya ganancia, de que el flujo, la diferencia de flujos sea positiva. Aquí, por ejemplo, vemos una evaluación económica, nosotros ya lo vimos, también cuando se realiza un préstamo. Por ejemplo, se realiza un préstamo de 10.000
y se paga una anualidad de 2.638. De hecho, para este tipo de ejercicios lo vamos a retomar. Por ejemplo, una inversión de 10.000 y aquí están los flujos, lo que se espera recibir. ¿Va? Por ejemplo, en los primeros años es obvio que va a ser más bajo y se espera que en los próximos años ese flujo, ese ingreso aumente. Claro, puede ir para bien o para mal. ¿Va? Ahí se pone en cuenta la incertidumbre del mercado que puede haber. ¿Va? Si no, pregúntenle a muchas empresas que cerraron cuando tenían planes de expansión en el año anterior. ¿Va? Claro, este préstamo de 10.000 nosotros lo vamos a amortizar. De hecho, lo vamos a ver mucho más adelante, de que ese pago de interés lo ocupan como escudo fiscal. Es el famoso escudo fiscal. ¿Por qué? Porque eso se descuenta de los ingresos que la empresa tiene y con eso paga menos impuestos. ¿Okay? Claro, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando una empresa solicita un préstamo, tiene un saldo inicial y unas cuotas anuales, pero esas cuotas anuales se dividen en pagos de intereses y abonos a capitales. ¿Okay? Eso lo vimos en las famosas tablas de amortización. ¿Va? Entonces, al final, el objetivo es que en este caso, en 5 años, se paga el préstamo de 10.000 y se quede un saldo negativo, igual a cero, cercano a cero. Entonces, igual a cero, mejor dicho. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es que ese pago de interés que se paga cada año, ese, como ya les dije, va a ser un escudo fiscal que cuando nosotros veamos los flujos de efectivos, los estados de resultados, eso se va a descontar antes de pagar los impuestos. Y claro, el abono a capital es el que se le paga al banco. De hecho, ustedes pueden hacer una suma y el abono a capital te tiene que sumar igual que tu saldo inicio, es decir, $10.000. Bueno, aquí nosotros, por ejemplo, podemos ver sobre el beneficio neto. En este caso, tenemos el préstamo y tenemos los flujos positivos, es decir, los ingresos que se reciben por año. Nosotros lo que hacemos es compararlo con una tasa mínima atractiva de retorno, que se conoce como TEMAR, es decir, la tasa de impuestos, por decirlo así, que espera recibir el que hace la inversión. En este caso, si el inversor pone 1.000, espera ganar por lo menos un 10% de esa inversión en esos 5 años. Y aquí nosotros, por ejemplo, también podemos ver la recuperación de la inversión. Esos estudios los vamos a hacer más adelante, más detallado también. Okay. Bueno, una vez que se ha hecho esos estudios económicos, nosotros lo vamos a comparar con un balance general y estado de resultados. Esos son los dos reportes más importantes, reportes financieros que toda empresa tiene que llevar. Bueno, que lleva siempre. Y al final de cada año las tiene que presentar. ¿Va? En el balance general, nosotros nos vamos a encontrar con una de las ecuaciones más importantes. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto, en el cual el patrimonio puede ser capital propio que ponen los inversionistas. ¿Okay? Entonces, aquí los estados financieros que nosotros vamos a ver son el balance general, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivos. Todo ello se prepara de acuerdo a las reglas establecidas por contabilidad. Aquí en El Salvador se ocupan las NIF, NIIF, Normas Internacionales de Finanzas. Okay. También el análisis de los estados financieros implica una comparación del desempeño de la empresa en el tiempo, así como una comparación con otras compañías que participan en el mismo sector. De hecho, nosotros podemos comprar los balances generales y estados de resultados de empresas que cada año reportan. De hecho, nosotros podemos ir al Centro Nacional de Registros, al CNR,
cerca por el Liceo Salvadoreño. Bueno, ahí estudié. Okay. Por esa calle, ahí queda el Centro Nacional de Registro. Ahí usted puede ir y comprar estos balance general, estado de resultados. Cuando usted lleve contabilidad, usted va a hacer los ratios financieros. Con eso usted puede saber si la empresa tiene liquidez o no, qué tan endeudada está, etcétera. Pero eso es para otra materia. Aquí no se va a ver eso. Bueno, el análisis de los estados financieros implica una comparación del desempeño de la empresa en el tiempo. Bueno, de hecho, si usted compra el balance general de cada año, ahí usted puede ver si la empresa está creciendo en las ventas, en los ingresos, etcétera. Y este análisis se realiza para identificar los puntos débiles y fuertes de la empresa. Como les dije, es como una fotografía. Así como si uno quiere saber si está bien de salud, uno se hace los exámenes de sangre, ¿va? Ahí le sale que el colesterol está bien alto, el azúcar, el colesterol malo está bien alto, el bueno no hay, y etcétera. Hay pocos los glóbulos blancos, etcétera. Entonces, así como para una persona sabe de su salud por medio de los exámenes de sangre, las empresas saben de su salud financiera por medio de los estados financieros, tanto del balance general como del estado de resultado. Okay. Estos estados proporcionan a los propietarios y acreedores una forma conveniente para fijar metas de desempeño e imponer restricciones a los administradores de la empresa. Okay. Por ejemplo, si ven que cada año las ventas están creciendo, entonces es lógico que para el siguiente año las ventas van a seguir creciendo. De hecho, los estados financieros también los ocupan los gobiernos. Por ejemplo, para hacer el presupuesto de la nación, ¿va? Que el Ministerio de Hacienda se encarga de eso, también tiene que ver lo que se ha recaudado de los impuestos, etcétera, y con ello pagar las infraestructuras que piensan hacer. También los estados financieros proporcionan plantillas convenientes para la planeación financiera. Es decir, eso te va a servir para un presupuesto, para crear el presupuesto para el próximo año, etcétera. Si no, pregúntenle al pobre Barcita. De hecho, ustedes habrán escuchado de que en España ahí sí se aplica el fair play, el juego financiero, el juego justo, el fair play financiero. Entonces, ahí les decía que, que el presupuesto de la masa salarial no podía ser mayor que el 70% de los ingresos de la temporada pasada. Entonces, como ustedes saben, el Barça por la calle de la amargura, ¿va? Entonces no ganó nada. O sí ganó algo, pero no es de mucha importancia. Entonces, ni modo. Para este año la masa salarial tuvo que reducir enormemente su presupuesto. Entonces, claro, tiene que idearse de tal forma de recuperarse. ¿Okay? Y así los equipos y las empresas hacen ese tipo de presupuestos. ¿Okay? Las decisiones financieras de los individuos son, aquí nosotros vamos a ver cómo es que se compone el balance general. Nosotros sabemos de que un balance general es igual a activos igual a pasivos más patrimonios. Aquí vamos a diferenciar dos conceptos sumamente importantes y que ustedes a lo largo de la carrera lo van a ver. Activos es lo que te genera riqueza y pasivos es lo que es las deudas que tú tenés. De hecho, todo individuo tiene activos y riqueza. Por ejemplo, activos puede ser que tú tengas una casa y tú le estés alquilando y cada mes te pagan. Chivo. Pasivos es, por ejemplo, que tú tienes tu niño en el colegio y tienes que pagar la colegiatura. Son deudas. Claro, algunos dicen que es inversión a futuro, pero son deudas. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre tus activos y tus pasivos
es tu capital neto o tu ahorro que tú tenés. De hecho, tú tenés liquidez si tú tenés un buen ahorro en un banco, ¿va? Pero si tú vas mes a mes, como dicen a buen salvadoreño, a coyol comido, bueno, ahí disculpen el francés, es decir, que si no reciben el ingreso, no tienen cómo pagar las deudas. Entonces están fregados, por decirlo así. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver las decisiones financieras que tomen los individuos. Si tienen buen ahorro, pueden comprar más activos o endeudarse por pasivos, irse a un viaje al Caribe, a Roatán, etcétera. Bueno, las decisiones financieras de las empresas es lo mismo, es lo mismo. ¿Okay? Solamente que activos es igual a pasivos más patrimonio. ¿Okay? En activos, recordemos, es lo que le pertenece. Ahí nosotros vamos a ver que se diferencian en dos tipos, en corriente y no corriente. Corriente es que se pueda cobrar en menos de un año y no corriente en más de un año. Igual que los pasivos, corriente y no corriente. Y el patrimonio son los fondos propios de los accionistas para financiar activos. Ese es el cuadro de un balance general. Activos es lo que le pertenece. Ya vamos a ver cómo es que se estructura tanto activos como pasivos y patrimonios. ¿Okay? De hecho, esa es la misma ecuación, solamente que se ha despejado para patrimonio. En un balance general se tiene diferentes cuentas de activos. Activos corrientes, ahí se tienen el dinero que se tiene en cajas y bancos, en clientes, lo que se deben a algunos clientes, otras cuentas por cobrar, los inventarios también son activos, querase o no, porque son mercaderías que se compran para luego ser vendidas. Claro, ahí nosotros vamos a ver qué tan rápido se pueden convertir en dinero los inventarios. Los gastos pagados por anticipado también son activos. Eso es activo total, activo corriente, es decir, aquel activo que se espera recuperar o convertir en dinero en menos de un año. Y el activo no corriente allí tenemos activo fijo, la depreciación, activo fijo neto, etcétera. Ahí también puede estar los edificios que se tienen, algún terrenito, el equipo, vehículos, etcétera, son activos, porque son algo que la empresa tiene. Y quieras o no, uno puede venderlo y con eso recupera algún dinero. Okay. El pasivo y patrimonio. El pasivo es todo lo que yo deudo, lo que yo tengo que pagar. Aquí también se divide en corriente y no corriente. Corriente es todo lo que yo debo pagar antes de un año. Aquí se divide en cuentas a proveedores, a bancos, a empleados, la famosa nómina, el Estado, los impuestos que debo pagar el Estado. Y el pasivo no corriente son deudas a largo plazo. Por ejemplo, un préstamo hipotecario que se va a pagar en 5 años, en 10 años, etc. Es decir, a más de un año. Y el patrimonio, ahí nosotros tenemos el capital propio de los inversionistas y las utilidades acumuladas. ¿Okay? Las utilidades acumuladas de periodos anteriores que se van al patrimonio. O también podemos pensar que esas utilidades acumuladas del periodo anterior pueden ir en futuras inversiones para futuros años también. Entonces, cuando nosotros hagamos un balance general, la suma de todos los activos debe ser igual a la suma de los pasivos y el patrimonio. Esa es una regla universal. De hecho, cuando ustedes lleven contabilidad, se van a quebrar la cabeza de que no les cuadra. Entonces, alguna cuenta han de tener mal. ¿Okay? Pero eso siempre tiene que cuadrar. ¿Okay? El balance general
es el documento en el cual se describe la posición financiera de la empresa en un momento dado, en un punto específico del tiempo. ¿Okay? Recordemos que ahí tenemos, por ejemplo, cuando nos deben los clientes, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, etcétera. Indica las inversiones realizadas por la empresa bajo la forma de activos y los medios a través de los cuales se financiaron dichos activos, ya sea que los fondos se obtuvieron bajo la modalidad de préstamos o mediante la venta de acciones. Esa es forma de financiamiento también va. Es una fotografía que muestra la posición financiera de la empresa en un momento determinado del tiempo y está compuesto por el activo, pasivo y patrimonio. Como ya les dije, ese tipo de estudios, que son los famosos ratios financieros, se enriquece más con el estado de resultado también va. Y ya lo voy a explicar más adelante qué es un estado de resultado. Entonces, en el balance general se muestran los activos, es decir, lo que posee la empresa, ya sea inventario, vehículos, etcétera, y los pasivos, es decir, lo que debe en un momento dado. La diferencia entre los activos y pasivos es el valor neto de la empresa, o también llamado capital de los propietarios. Esa es otra forma de clasificar o de dividir el balance general. Como ya les dije, tanto el activo y el pasivo se dividen en corriente y no corriente. Y esa es siempre norma, que la suma de los activos es igual a la suma de los pasivos más el patrimonio. Entonces, esto que no se les olvide, por favor. Ahorita voy a explicar un poco más qué es un activo. Se refiere a todo aquello que le pertenece a la empresa y se clasifica según su grado de liquidez, es decir, la facilidad con la que se pueden convertir en efectivo. Se ordenan según el grado de liquidez de mayor a menor grado y se dividen en activo corriente y no corriente. ¿Okay? Por ejemplo, el inventario, dependiendo de lo que venda la empresa, así se puede recuperar. Por ejemplo, si se lanza una promoción, ¿va? Y se vende el inventario, ¿va? Lléveselo ya, va, liquidación, nos vamos. Las sales, ok. Y los activos corrientes son aquellos activos con mayor grado de liquidez porque se pueden convertir en efectivo en un periodo máximo de un año. Por ejemplo, algunas cuentas por cobrar, que más que todo, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que tú tenés que pagarla por lo menos cada mes. La caja y bancos, eso es lo más líquido. Es como que tú en el banco tenés un ahorro de 1000 y tú sabes que tú lo puedes sacar si tú quieres de la noche a la mañana todo. Otras cuentas por cobrar, los inventarios, eso ya cuesta un poco más venderlo, los gastos pagados por anticipado. Los componentes del balance general también están siempre los activos, están cajas y bancos que representan el efectivo de la empresa. Como ya les dije, este activo tiene un 100% de liquidez. Liquidez es que tú tenés el dinero suficiente ya a la mano para hacerle frente a tus obligaciones. Las cuentas por cobrar son producto de las ventas al crédito y representan aquellos montos que las empresas van a recibir como pago de sus clientes. Claro, eso depende de las políticas por cobrar que la empresa tenga. ¿Va? Por ejemplo, algún cliente le diga, pagámelo dentro de 30 días o pagámelo dentro de 60 días. O si es el gobierno, te lo voy a pagar dentro de un año. Quiero ver, o algunas empresas cobran a 60, 90 días. Claro, eso no es justo económicamente. Y también tenemos otras cuentas por cobrar como producto de alguna transacción distinta al giro del negocio, ya sea alquiler de algún ambiente, propiedad del negocio, etc. Por ejemplo, la UCA les alquilaba los parqueos a, ¿cómo se llama? Al telemarketing que tenía enfrente, al call center que tenía enfrente. Entonces, claro, y otras cosas que no eran propias del giro de la empresa de educación, pero eran tipo de ingresos. ¿Okay? Y de hecho, toda empresa
también tiene transacciones distintas al giro del negocio. En inventarios representan las existencias que tiene la empresa en su almacén. Pueden ser insumos, materia prima, productos en procesos y productos terminados. Dependiendo del giro del negocio, así pueden ser los tipos de inventarios que la empresa lleva. Por ejemplo, la empresa productora lleva los 4 tipos de inventarios que ya les dije, pero una comercial eh, puede tener simplemente solo productos terminados, ¿okay? Que son los que se dedican a revender. Los gastos pagados por anticipado representan pagos que la empresa realiza por adelantado por algún producto o servicio que utilizará en un futuro. Ahí puede ser seguros contra algún daño o alquileres. Hoy voy a explicar lo que son los activos no corrientes. ¿Okay? Son aquellos con menor grado de liquidez, es decir, que se pueden convertir en efectivo en un plazo mayor a un año. Entre ellos tenemos los terrenos, los inmuebles, las maquinarias, equipos y la depreciación. Ya voy a explicar más adelante qué es la depreciación. Los activos fijos son el terreno, los edificios, el famoso inmueble, la maquinaria, el mobiliario, propiedad de la empresa, etc. Más adelante vamos a ver que cada tipo de activo fijo tiene un tiempo distinto de depreciación lineal. Claro, eso lo vamos a ver más adelante. La depreciación representa el desgaste de los activos fijos que son propiedad de la empresa por su uso en el tiempo. Y el único activo fijo que no se deprecia es el terreno. Eso por favor anótenlo, que cuando nosotros hagamos los balances generales hay que tenerlo en cuenta. O cuando nosotros hagamos la depreciación, vamos a excluir el precio del terreno. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una depreciación. Supongamos que una maquinaria me costó 1.000.000. Entonces, aquí hay varios métodos de depreciación, pero aquí en El Salvador se ocupa la línea recta. Es decir, si el periodo de depreciación de esa máquina es 5 años, entonces cada periodo se descuenta, es la misma cuota de depreciación. En este caso serían 1.000.000 entre 5. Entonces eso te da un total de 200.000. Es decir, que cada año tú deprecias $200.000. Y al final del año 5, la depreciación acumulada sería lo que te costó la máquina, por decirlo así. Hay otros métodos de depreciación. Por ejemplo, hay una cuadrática, hay una, por ejemplo, con porcentajes. Claro, eso depende de las legislaturas de cada país, pero aquí, como les dije, en El Salvador se va a ocupar la de línea recta. Hoy voy a explicar lo que son los pasivos corrientes. Pasivos, como ya saben, son las obligaciones que tiene la empresa para con terceros, excepto dueños. Los dueños no son terceros. Se clasifican según el plazo en el cual se tiene que honrar dicha obligación y se dividen en pasivo corriente y pasivo no corriente. El pasivo corriente son aquellas deudas que deben honrarse en el corto plazo, un año como máximo. Aquí tenemos proveedores, bancos, empleados, Estado y otros. Los proveedores son las obligaciones que tiene la empresa con sus proveedores, con los créditos que ellos le han otorgado. Por ejemplo, yo soy una buena empresa, entonces mi proveedor, como me quiere tener contento, me dice, mira, págame en 60 días. Entonces, dentro de 60 días yo le tengo que pagar lo que yo consumí o lo que yo encargué en la orden de compra o lo que he recibido. Los bancos son las deudas que tiene la empresa con los bancos por préstamos de corto plazo que a estos le hayan otorgado. Los empleados son las deudas que tiene la empresa con sus empleados, por conceptos de sueldos, gratificación, beneficios sociales, entre otros. ¿Okay? Y el Estado, con el Estado son las deudas que tiene la empresa con el Estado por el pago de impuestos. Okay. De hecho,
Hoy vemos una noticia de que el Ministerio de Hacienda, el famoso ministro, no le voy a decir el apodo, entonces ya hay una amnistía fiscal, es decir, que les da facilidades a las empresas para pagar sin incurrir eh, a las faltas. Okay. Eh, los pasivos no corrientes son aquellos que deben de honrarse a más de un año. ¿Va? Aquí se tiene hipotecas, los bonos que se vencen a más de un año, entre otros. Las hipotecas son deudas de largo plazo que tiene la empresa con entidades financieras por algún crédito hipotecario. De hecho, las empresas, las familias también sacan los famosos préstamos hipotecarios. Entonces, cuando usted escucha hipotecarios, usted sabe que se va a tardar más de un año en pagar el préstamo que usted hizo. Los tenedores de bonos son deudas de largo plazo que tiene la empresa con inversionistas de bonos emitidos por esta. ¿Okay? En la clase anterior yo expliqué qué son los bonos. De hecho, tanto gobiernos como empresas privadas emiten bonos, que es una forma de financiamiento a corto plazo. También puede ser a largo plazo, también no hay ningún problema. Pero con eso las empresas y gobiernos esperan tener alguna liquidez en su dinero y hacer y ejecutar proyectos. Y por último, el patrimonio. El patrimonio son las obligaciones que la empresa tiene con los accionistas. Ahí tenemos capital y utilidades acumuladas. El capital representa la inversión inicial y aportes posteriores que hayan realizado los dueños o accionistas de las empresas para la construcción y operación de la misma. Y las utilidades acumuladas son las ganancias que la empresa va teniendo en el tiempo y las cuales se van acumulando. Estas se pueden capitalizar, es decir, convertirse en capital, o distribuirse a los dueños a través del pago de dividendos, los famosos dividendos. Eso se da más que todo a empresas que, por ejemplo, en Estados Unidos, Apple, donde cualquiera puede comprar las famosas acciones de Apple. Claro, si se tiene el dinero, obvio. Entonces, cada cierto año, cada cierto periodo, la empresa lo que hace con las utilidades es pagarlas. A los accionistas les paga los famosos dividendos. Respecto a cuántas acciones tenés, así van a ser los dividendos que se te van a pagar a ti. De hecho, busquen noticias sobre los dividendos que pagan las empresas. Aquí en El Salvador son contadas las empresas donde se pueden comprar acciones. De hecho, la mayoría son empresas familiares, donde está cerrado de que no cualquiera te puede comprar las acciones de la empresa. Esto es para cerrar el balance general, ya lo había explicado anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un balance general. ¿Va? Tenemos activo y pasivo patrimonio. Nótese de que el total de activos totales es igual al total pasivo y patrimonio para el año 2012 y para el año 2013. Entonces, cuando nosotros tenemos balances generales de 2 años, comparamos, vemos la variación. Por ejemplo, ahí nosotros podemos decir, en el 2013 se creció el dinero que nosotros tenemos en efectivo. En las cuentas por cobrar también crecieron. Los inventarios crecieron también. Es decir, que el total activo corriente creció un 60%. Perdón, en 60 dolaritos. Las propiedades, planta y equipo, por ejemplo, si se construyó más, crecieron las propiedades, la depreciación acumulada, el activo fijo neto, etcétera. Y claro, las cuentas por pagar, va. Entonces es obvio, sí, aumentaron los activos, es lógico que también los pasivos hayan aumentado. Las deudas de corto plazo también aumentaron bastantes. Ahí, por ejemplo, podemos ver que la empresa se endeudó bastante eh, para comprar más inventarios o para construir una propiedad o planta de equipo. Total pasivo corriente, la deuda a largo plazo,
el capital de los accionistas, las utilidades retenidas, etcétera, y el total de patrimonio, que ahí podemos ver de que la empresa creció. Es decir, el capital que tenían los accionistas creció también, ¿va? Es decir, los dueños de la empresa, ¿va? Entonces ahí, por ejemplo, podemos hacer estos estudios. Ese se hace como eso, ese también se dice como un estudio horizontal, ¿va? Bueno, otros aspectos adicionales del balance general son, aunque todos los activos se expresan en términos de unidades monetarias, solo el efectivo representa dinero real. Las cuentas por cobrar son cuentas adeudadas por terceros a favor de la empresa y los inventarios muestran las inversiones en unidades monetarias. No es en ítems, sino en unidades monetarias que las empresas han realizado en materias primas, productos en procesos y productos terminados. ¿Okay? Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver todo ese tipo de inversiones. De hecho, inclusive las cuentas por cobrar no son 100% seguras, es decir, que se pueden convertir en efectivo. Hay muchas veces que las cuentas que algunos clientes no te van a pagar, ya sea porque se murieron o porque se escaparon. Entonces, y luego ahí están el departamento de créditos hablándoles. Eh, entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver ese tipo de cuentas de activos. Los derechos contra los activos pueden ser de dos tipos. Pasivo, es decir, dinero que adeuda a la empresa, y la propiedad de los accionistas. El capital de los accionistas será un residuo que representa la cantidad que recibirán los accionistas si todos los activos de la empresa puedan venderse en sus valores en libros. ¿Okay? Y si todos los activos pudieran pagarse también valores. ¿Okay? Aquí quiero que usted recuerde la novela que le dije que viera, Betty la Fea. No, claro, no era obligación, ¿va? Pero yo me imagino que más de alguno de ustedes ya la vio, ¿va? Quiero que se remonte al episodio cumbre que marca un antes y después de la empresa, cuando Betty entrega el famoso balance general, el verdadero, ¿va? Entonces ahí se dan cuenta de que como estaba full endeudada y le pertenecía a la otra empresa, ¿va? A la de Betty y de Tomás, ¿va? Entonces ahí ustedes pueden ver, eh, por ejemplo, y que el hermano de, ¿cómo se llama? El hermano de Marcela quería vender la empresa. Pero claro, cuando una empresa va a bancarrota, primero se le paga a los bancos, luego lo poco que queda a los accionistas. Okay. Y claro, no siempre se vende con los valores en libros, sino ahí se liquida. De hecho, ustedes pueden ver algunas empresas que quiebran y te dicen, en liquidación, llévese. Lastimosamente, aquí un ejemplo en El Salvador es variedad de Génesis. Sí es cierto, no ha caducado, pero de los 11 locales que tenía solamente se ha quedado con 2 o 3. Una reducción enormemente. Entonces, claro, ahí algunos locales lo tuvo que vender o por ejemplo alquílenlo a alguien más. Los maniquís, llévenselo, se los regalo. Llévese su maniquí. Entonces, lastimosamente va, pero así es la vida real. Y cualquier empresa que quiebra tiene que vender los activos que tengan para hacerle frente a los pasivos con los bancos y otros accionistas. Okay. Los aspectos adicionales del balance general tenemos las cuentas de utilidades retenidas, se acumulan a través del tiempo a medida que la empresa ahorra o reinvierte una parte de sus utilidades en lugar de pagarla como dividendos. De hecho, eso es una de las políticas famosas de dividendos. ¿Qué hacer con las utilidades? Si yo lo reinvierto en la empresa o si pago a los accionistas y los mantengo feliz. Les pago sus famosos dividendos y están felices ahí los accionistas. La otra cuenta del patrimonio surge de la emisión de acciones para obtener nuevos fondos de capital.
Eso lo vamos a ver más adelante. Claro, no es el objetivo de la materia, pero vamos a ver un poco cómo es que se emiten acciones de las empresas. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, vemos que una empresa, cuando es exitosa, sus acciones crecen. Y cuando no, decrecen. O cuando tienen un mal día o un mal fin de semana. Por ejemplo, lo que le sucedió a Mark Zuckerberg este fin de semana, ¿va? Que el apagón de lunes le costó como 23.000 millones. Pobrecito el tipo, va a llorar. ¿Va? Entonces, eh, claro, las acciones de Facebook, porque es una red social, va, Facebook, WhatsApp e Instagram, se cayeron. Entonces la empresa dejó de vender. Es obvio que sus acciones cayeron. Pero claro, después se van a recuperar. No se preocupe. Entonces, la ecuación de equilibrio es, una vez que usted ya sabe el concepto de activo y pasivo, tenga en cuenta, si se incrementa un activo, eso implica que se disminuya otro activo, un importe igual, o también puede implicar que se aumente un pasivo o patrimonio en un importe igual. ¿Okay? Si se disminuye un activo, se debe aumentar otro activo en un importe igual o disminuir un pasivo o patrimonio en un importe igual. ¿Okay? Esa es una de las reglas que más les va a ayudar a ustedes. Un pasivo no tiene que ser mayor que un activo. Es decir, tus gastos no tienen que ser mayores que tu ingreso del salario. Porque si no, vas a ir a la bancarrota. Y vas a estar terminado endeudado y vas a terminar jugando el juego del calamar. Y te van a matar. Entonces no. Entonces siempre tienes que ver. ¿Va? También otra de las reglas que se aplica es que los activos corrientes van con los pasivos corrientes y los activos no corrientes con los pasivos no corrientes. Okay. Si se incrementa un pasivo, es decir, una deuda, se debe disminuir otro pasivo o patrimonio en un importe igual o se debe aumentar un activo en un importe igual. En español, para un simple carnal, ¿qué significa? Si se incrementan tus gastos, eso significa que tú ya no vas a gastar en otra cosa o, o, o significa que te aumentaron el sueldo, aumentaron un activo. Y eso generalmente ocurre cuando ustedes estén trabajando y le aumenten el salario porque los ascendieron. No vayan a gastar, no sean tontos. Si no, mejor ese dinero, ese aumento, ahórrenlo en inversiones, no sé. Pero no aumenten sus gastos. Porque si no, siempre van a estar en la carrera de la rata. De hecho, yo les sugiero que pueda leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre. De hecho, ahí se creó ese concepto, la carrera de la rata. ¿Okay? Es decir, que aunque te aumenten el salario y aumentes posesiones, si tú aumentas tus deudas, tú nunca vas a ser rico. Entonces, de hecho, les sugiero que lean ese libro. También, si se disminuye un pasivo, ¿qué significa? Que aumentas otro pasivo o patrimonio importa igual, ¿va? Es decir, si tú dejas de gastar en la colegiatura de tus niños, eso puede significar que hoy tú puedes gastar en ropa, por decirlo algo, o te vas en viaje. O si disminuyes un activo en un importe igual. Es decir, que se te redujeron, por ejemplo, eh, se te quitó un ingreso extra que tú tenías. Entonces, tú obvio vas a disminuir tu cuenta en los viajes de fin de semana, por decir algo. Espero que se haya entendido. Eso es una norma para que sus finanzas sean sanas. Y si tus finanzas son sanas, tú también sos sano. Si no, no vas a poder dormir como don Armando. Ok. Veamos un ejercicio, un pequeño ejercicio
de un balance general. Supongamos el caso de un pequeño negocio que se ha iniciado con $10,000, ahorros del propietario. Entonces el balance general inicial de este negocio será el siguiente. Aquí podemos observar de que el patrimonio, el capital, los 10,000 equivalen a un activo de cajas y bancos. Fueron directamente a la cuenta de ahorro de la empresa. ¿Qué pasa? Que con los 10,000 que tenía de capital se compraron equipos inmuebles. Entonces eso es activo fijo. Este es un activo no corriente. Entonces, al comprar equipos inmuebles se gastaron $6,000. Pero igual tú puedes observarte que con los 4,000 que te sobraron, más los 6,000 de activo fijo, eso te suma 10,000. Lo mismo que hay de patrimonio. Luego, se adquirió mercadería para iniciar el proceso de comercialización. Entonces se gastó $5,000. ¿Okay? Pero a esto se debe a los proveedores. Es decir, este es un pasivo. El pasivo a los proveedores. Entonces, tú le debes a sus proveedores $5,000. No es que lo tengas ahorita. Entonces, tanto la suma de pasivos más patrimonio te da 15,000 y tu suma de activos te tiene que dar 15,000 también. Luego, supongamos que se vendió. Se retiró el almacén, 3,000 para su venta y esta mercadería se vendió al crédito a un cliente de 4,500. ¿Okay? Bueno, entonces en este caso, si ustedes regresamos, el inventario es 5,000. Es decir, lo que te cuesta la materia, lo que te costó tu inventario. Entonces, se retiró $3,000. ¿Okay? 3,000 de inventario se vendió al cliente al crédito, pero se vendieron a 4,500. Entonces, ahí tú puedes ver la diferencia. Se quita 3,000 de inventarios, pero se crea una nueva cuenta de cuentas por cobrar a clientes por 4,500. Entonces aquí se aumenta el activo, 16,500. Y esa diferencia de los 15,000 que había anteriormente, los 1,500 se toman como utilidades acumuladas. Estas utilidades acumuladas es la resta de 4,500 y 3,000. Okay. Bueno, luego se recibió un pago de 3,000 del cliente al que se le vendió la mercadería del crédito. Es decir, al cliente te debe 4,500, pero solamente te pagó 3,000. Entonces esos 3,000 van de un solo a la cuenta del banco. Tenías 4,000 más 3,000, te quedan 7,000. El cliente siempre te queda debiendo 1,500. Los inventarios se mantienen igual. Entonces en este caso tu total de patrimonio se mantiene igual, no ha cambiado. Luego se canceló la cuenta correspondiente a la mercadería adquirida al crédito, es decir, tu cliente ya no te debe nada. Perdón, esa es a tu proveedor. En este caso, como tú tenías 7,000 en banco, llegó la fecha en que tenías que pagarle a tu proveedor, tenías que pagarle los 5,000. Entonces, de la cuenta del banco, de 7,000 se resta 5,000, te queda 2,000. Entonces, como se restó el activo, también se restó la deuda, el pasivo, se eliminó. Entonces, al final tu activo fijo queda en 11,500, igual que tu patrimonio, 11,500. ¿Okay? Y con los 1,500, al final la empresa puede decidir si lo reinvierte en comprar más mercadería, en aumentar su inventario o pagarlo en dividendos a sus accionistas. ¿Okay? El estado de resultado, ese es otro de los estados financieros importantes. Muestra la rentabilidad de la empresa durante un periodo, es decir, las ganancias o pérdidas que la empresa tuvo o espera tener. Se conoce también como estado de ganancias y pérdidas. Representa
los resultados de las operaciones de negocio realizadas durante un periodo, mostrando los ingresos generados por ventas y los gastos en los que hayas incluido la empresa. Aquí, ventas es ingreso, representa la facturación de la empresa, un periodo de tiempo a valor de venta. Ahí no incluye el IVA. El costo de ventas representa el costo de toda la mercadería vendida. La utilidad bruta son las ventas menos el costo de ventas. Los gastos generales de venta y administrativos representan todos aquellos rubros que la empresa requiere para su normal funcionamiento: agua, luz, teléfono, alquiler, impuestos, etcétera. La utilidad de operación es la utilidad bruta menos los gastos generales de ventas y administrativos. Los gastos financieros representan todos aquellos gastos relacionados a endeudamientos o servicios del sistema financieros. ¿Okay? Es decir, lo que tú tenés que pagarle al banco por el préstamo. La utilidad antes de impuestos, pero ahí más que todo se refiere a los impuestos financieros. ¿Okay? La utilidad antes de impuestos son la utilidad de operación menos los gastos financieros y es el monto sobre el cual se calculan los impuestos. Por eso es que les dije de que cuando tú solicitas un préstamo, los impuestos que te quita el banco, ahí van como gastos financieros. Entonces, como ese gasto se le quita de la utilidad, tú ya no vas a pagar los impuestos que tenías que pagar de la utilidad de operación, sino tú pagas los impuestos respecto a la utilidad antes de impuestos, es decir, quitándole esos gastos financieros. Y los impuestos es un porcentaje de la utilidad antes de impuestos y es el pago de la empresa debe efectuar al Estado. ¿Okay? La utilidad neta es la utilidad antes de impuestos menos los impuestos y es sobre la cual se calculan los dividendos. Los dividendos, como les dije, es la distribución de las utilidades entre los accionistas y propietarios de la empresa. Y las utilidades retenidas es la utilidad neta menos los dividendos pagados a los accionistas. Es lo que queda. Aquí, por ejemplo, podemos ver una estructura bastante simple. Ventas menos los costos de venta te da la utilidad bruta. Si le restas los gastos, te queda la utilidad de operación. Si le quitas los gastos financieros, es decir, los impuestos que pagas al banco por el préstamo que tú hiciste, se te elimina de la utilidad de operación y con eso que te quedó, que es la utilidad antes de impuestos, ahí tú pagas los impuestos. Generalmente es como el 35%. Los impuestos que tú tenés que pagar. El 35% de tu utilidad antes de impuestos. Te queda la utilidad neta y ya con la utilidad neta tú pagas dividendos y utilidades retenidas. Claro, este es una estructura bastante básica porque aquí no hemos tomado en cuenta la depreciación y otros gastos. Okay. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Se vendieron $200. El costo de los bienes vendidos era de 110. Te queda la utilidad bruta de $90. Los gastos generales de ventas y administrativos fueron de $30. Por lo tanto, tu utilidad de operación es $60. A eso tú tenés que gastar gastos financieros, es decir, los impuestos que tú estás pagando por un préstamo que tú hiciste, $21. Eso te queda $39. ¿Okay? Con esos $39, tú pagas, en este caso creo que equivale al 40%. Permítame, quiero ver. Eh, quiero ver, 23.4 entre 39. Sí, cabal. En este caso, los impuestos representan el 40% de tu utilidad antes de impuestos. Es decir, solamente te quedó el 60%, lo que equivale a 23.4. A eso se pagaron $10 en asignación de dividendos, por lo tanto, tus utilidades retenidas son de 13.4. Okay.
Aquí nosotros vamos a ver, como les dije, dependiendo del tipo de empresa, así va a ser el balance general y el estado de resultados. Por ejemplo, para una empresa, para una compañía comercializadora que solamente se dedica a revender inventario final, entonces el estado de resultados es igual a ventas menos costo de artículos vendidos menos el gasto de ventas y gastos administrativos. Para una empresa manufacturera, aquí hay que considerar que el costo de artículos vendidos, ahí se tiene que considerar inventario, materiales directos, inventario en producto en proceso, inventario en producto terminado, etcétera, y los costos del periodo. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.